Estimados estudiantes, a nombre de la Universidad Técnica del Norte, reciban un atento y cordial saludo. Bienvenidos a esta videoconferencia. En esta tarde de hoy vamos a revisar la unidad número 4, que se titula El ascenso social y el cambio de modelo económico. Vamos a revisar los aspectos más importantes y relevantes de esta unidad, siendo la última unidad de nuestro módulo. Soy Daniela Contento, soy su docente tutor. Empecemos. Primeramente, les quiero pedir que silenciemos nuestro micrófono en nuestro ordenador o en nuestro tablet o en nuestro celular. Cualquier pregunta, por favor, escriba en el foro de dudas e inquietudes en la plataforma virtual. Vamos a revisar los principales objetivos que queremos cumplir una vez hayamos terminado esta videoconferencia. Vamos a identificar las transformaciones recientes que se han hecho en América Latina y el Caribe. Igual vamos a describir el comportamiento con respecto a los índices que denotan racismo, machismo y desigualdad en el Ecuador. También vamos a identificar las fases y las características del proceso de globalización y los males públicos globales. Y finalmente vamos a comparar los conceptos de descentralización y desconcentración en la administración pública del Ecuador y sobre el Sistema Nacional de Participación Ciudadana. En base a esto, vamos a revisar 5 puntos dentro de la agenda de hoy. El primer punto trata sobre analizar cómo estamos los ecuatorianos en base a datos y cifras. El segundo punto analiza las transformaciones recientes en la estratificación social de América Latina. También vamos a analizar el crecimiento de las clases medias dentro de la región, el racismo, el machismo y las desigualdades estructurales que se hallan. Y finalmente, las transformaciones económicas en el tiempo de la globalización. Empecemos con la sección número 1. ¿Cómo estamos los ecuatorianos? Vamos a revisar las principales cifras a septiembre de 2019 y a diciembre de 2019. Podemos mencionar que en el Ecuador el empleo adecuado es del 38.8%, mientras que la tasa de desempleo es del 3.8% y la tasa de subempleo es del 17.8%. Es importante mencionar que la diferencia entre desempleo y subempleo es que el desempleo son los empleos adecuados de acuerdo al perfil profesional de cada persona, mientras que el subempleo se refiere a que un profesional no pudo encontrar un trabajo de acuerdo a su perfil profesional, su perfil laboral, y decidió trabajar en otra cosa con la finalidad de obtener ingresos mensuales para poder sobrevivir. Para diciembre de 2019, la pobreza a nivel nacional es del 25% en el Ecuador, mientras que la pobreza extrema es del 8.9%. Igual, en el Ecuador, la brecha social es altamente extensa, por lo tanto, el sector urbano es diferente al sector rural, teniendo altos índices de pobreza y desempleo en el sector rural. En la sección número 2 vamos a revisar las transformaciones recientes en los estratos sociales de América Latina y el Caribe. Vamos a revisar datos interesantes que nos van a hacer analizar qué es lo que pasa en esta región. En la primera década del siglo XX, los gobiernos de América Latina y el Caribe quisieron revertir los índices de pobreza, obviamente. ¿Qué hicieron? Impusieron políticas sociales que ayudaron a que los índices de pobreza sean cada vez menores. Por lo tanto, se construye el índice de oportunidades humanas. Este índice se construye con la finalidad de saber cómo está la situación en cada país, teniendo en cuenta que todos los niños deben tener la igualdad de oportunidades, sea cual sea su entorno económico. El índice de oportunidades humanas consta de 2 elementos importantes. Como primero, la tasa de cobertura en cuanto a un servicio básico, ya sea luz, agua, internet o saneamiento. Su segundo componente habla sobre si esta distribución se relaciona con circunstancias exógenas. Así podemos definir de mejor forma que este índice lo que analiza es cómo los factores externos como residencia, ubicación, género y educación afectan a que los niños y adolescentes accedan a los servicios básicos como agua potable, electricidad, internet y saneamiento. Una vez que ya sabemos qué es este índice de oportunidades humanas, vamos a analizar 5 aspectos importantes en cuanto a educación y vivienda.
Los 5 aspectos son si un niño terminó su sexto grado en el tiempo que es. El segundo aspecto es si el niño o la niña fue a la escuela entre los 10 y los 14 años, si es que este niño tenía acceso a agua potable, a saneamiento y a electricidad. Se estudiaron 19 países de la región de América Latina y el Caribe y podemos mencionar que Nicaragua, Guatemala y El Salvador se encuentran entre los países con índices sociales más bajos, mientras que Chile, por el contrario, tiene un índice superior al 90%. Con respecto al Ecuador, los índices son normales, son adecuados, pero hay bajos índices en cuanto a las oportunidades que tienen los niños y niñas para el saneamiento y para el acceso al agua. Así podemos también revisar que en los últimos años Chile y Ecuador tienen grandes brechas en cuanto a este índice de oportunidades humanas. Con respecto a la sección número 3, vamos a revisar el crecimiento de las clases medias de la región en América Latina y el Caribe. El Banco Mundial trató de definir lo que es la clase media para América Latina y el Caribe. Tomó dos aspectos importantes. El enfoque subjetivo, que es la autodeclaración, cómo uno se siente, si es clase media, clase alta o clase baja. Y también tomó la definición de López Calva y Ortiz en 2013, que mencionan que el club de la clase media es el club en el cual una persona deja de ser vulnerable a la pobreza. Siendo así que el Banco Mundial definió un límite superior y un límite inferior de 10 a 50 dólares que una persona dispone al día para gastar. Si usted tiene al día entre 10 y 50 dólares para gastar, usted corresponde a una clase media dentro de América Latina y el Caribe. Pero como es en América Latina los estratos sociales son tan grandes, se trató de dar una segunda definición y intervino la clase intermedia. ¿Qué es la clase intermedia? Esta clase intermedia es aquella que tiene ingresos entre 4 y 10 dólares al día, la cual no es demasiado acomodada para ser pobre, pero tampoco es demasiado vulnerable para ser clase media. En América Latina hay el 37.6% de personas que son y conforman la clase intermedia, que ganan entre 4 a 10 dólares al día. De igual forma, podemos mencionar que la población de pobres, vulnerables, clase media y clase alta tuvo incrementos y decrementos del 2000 al 2016. Así la clase media se incrementó en 10 puntos porcentuales, la clase alta decreció en 2 puntos porcentuales y la clase de pobres y de vulnerables aumentó en más o menos 10 puntos porcentuales en promedio. También en base a una microsimulación del Banco Mundial se prevé que para el año 2030 América Latina y el Caribe cuenten con un 42% de personas que pertenecen a la clase media. Así también, vámonos ahora ya al contexto del Ecuador. El año anterior el salario mínimo vital era de 394, este año es de 400 dólares mensuales. Así, el Banco Mundial calcula que un ecuatoriano dispone al día de 13.13 dólares para gastar. Por lo tanto, la mayoría de personas que perciben un salario mínimo corresponden a la clase media según el cálculo realizado por el Banco Mundial. En nuestra sección número 4 vamos a revisar temas importantes, cifras relevantes sobre racismo, machismo y desigualdades estructurales que hay en el Ecuador. Empecemos definiendo qué es una desigualdad estructural. Es un resultado de una situación de exclusión social, obviamente, porque los grupos vulnerables se sienten excluidos, ya sea hoy, en un mes o en un año, pero siempre y cuando esto sea sistemáticamente y debido a las complejas prácticas sociales, los prejuicios y los sistemas de creencias, estas personas se van excluyendo a medida que pasa el tiempo. Así, vamos a presentar el informe ejecutivo o los resultados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
en el 2016 con respecto al Ecuador. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? En el Ecuador la población indígena es del 7% y la población afrodescendiente es del 7,2%. Es así que bajo las condiciones étnico-raciales, la población indígena tiene una probabilidad del 8,9% de seguir siendo pobre en base a ingresos y la población afrodescendiente en base a estas condiciones por etnia, por sociedad o por racismo, tiene la probabilidad del 7,2% de seguir perteneciendo a la clase pobre dentro del país. Con respecto a la violencia de género, podemos definir que es el abuso físico, sexual, emocional o económico, incluido en el comportamiento también psicológico, ejercido por una pareja íntima. Así, como datos relevantes, podemos mencionar que dentro de América Latina, Perú lleva el principal indicador con el 38% en cuanto a violencia física. Y Haití es también el pionero con el 10,8%, pero con respecto a la violencia sexual. Con respecto a Ecuador, los índices no son tan altos, ya que en los últimos años se han desarrollado bastantes políticas sociales para ayudar a mitigar este tema de la violencia de género. Es importante mencionar que Ecuador es uno de los pocos países en la cual oferta servicios públicos para los sobrevivientes, es decir, hay abogados que ayudan a estas personas a poder poner un juicio, a poder poner una demanda. Igual, Ecuador es uno de los pocos países que da una compensación económica a las víctimas de violencia física, de violencia sexual, siempre y cuando sea dictaminado por un juez. Este caso no pasa en otros países de la región y es un aspecto positivo que tiene el Ecuador. Con respecto a la tasa de desempleo, en la región, como ya vimos, existen grandes oscilaciones. En cuanto al Ecuador, podemos dividir entre hombres, mujeres, entre sector rural y sector urbano. En el sector urbano, los hombres tienen una tasa de desempleo del 40% y las mujeres del 60%, es decir, existe una diferenciación de género en este caso. Mientras que en el sector rural, los hombres mantienen una tasa de desempleo del 32% y las mujeres de un 60%. Es decir, se mantiene la tasa de desempleo para mujeres, no importa el sector de donde ellas estén, rural o urbano. Mientras que en cuanto a los hombres, la tasa de desempleo sí disminuye en el sector rural con respecto al sector urbano. Finalmente, una vez revisado la cifra del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2016, ellos concluyen que América Latina y que el Ecuador ha tenido avances significativos, pero aún así hay políticas que son realmente insuficientes, por lo que se necesita implementar y fomentar políticas antidiscriminación, como por ejemplo, políticas que mejoren el comportamiento social, políticas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos dentro de la región y también políticas que nos ayuden a que los mecanismos de todos los estados aseguren el acceso a la protección contra la violencia. Dentro de la sección número 5 de esta videoconferencia vamos a analizar las transformaciones económicas en tiempo de globalización. Como ustedes saben y como ya vimos en unidades anteriores, en el Ecuador el acceso de las TICs y la dolarización atrayeron que el Ecuador se abra a la globalización. Por lo tanto, podemos mencionar que hay 3 fases dentro del proceso de globalización económica. Es un proceso que viene desde el año de 1870. La primera fase tiene un auge comercial en donde hay una enorme movilidad de capitales y de mano de obra entre países de la región, pero la Primera Guerra Mundial interrumpió este proceso. Es así que la primera fase
es desde 1870 a 1913. La segunda fase se da después de la Primera Guerra Mundial, después de que se mitigaron las consecuencias de esta guerra, y en esta fase se da la integración global. Dentro de esta integración global, o cómo se da la integración global, se da a través de dos fases sucesivas. En la primera, el mundo quería un nuevo orden económico, quería un cambio, había la crisis petrolera, queríamos mitigar esa crisis, por lo tanto se incrementó la movilidad de capitales entre países. También se dio la creación de instituciones internacionales de cooperación financiera creadas en países de desarrollo para los países de América Latina. Y también se dio un gran comercio entre manufacturas entre potencias mundiales, dinamizando la economía mundial y el comercio entre países. Con este segundo proceso de integración global, podemos mencionar que el tercer proceso con el cual se consolida de mejor forma la globalización se da a partir de 1973. ¿Qué pasa en 1973? Hay una expansión del libre comercio. Los países empiezan a abrir, empieza a haber una creciente presencia de empresas transnacionales en todo el mundo y por lo tanto hay una fuerte movilidad de capitales. También hay una fuerte movilidad de mano de obra entre países y se empieza a consolidar la globalización a partir de ese año. Con el proceso de la globalización, el Estado toma otro rol dentro de este proceso. Obviamente el Estado es quien controla más los procesos, las actividades de desarrollo dentro de un país. En el caso del Ecuador sucede lo mismo, y es cuando el Estado necesita crear instituciones de administración pública para controlar y ejecutar todas las funciones que se debe dentro de un país. Es así como dentro de la unidad es importante distinguir dos temas interesantes, que es la descentralización y la desconcentración de la administración pública. Obviamente, como Estado, uno no tiene la capacidad de gerenciar en todos los aspectos de la administración, sino más bien se vale de entidades que ayuden a que todos los procesos se ejecuten y que el Ecuador en este caso vaya funcionando bien administrativamente. Obviamente la administración pública se valió de estos dos conceptos de descentralización y desconcentración para poder ejercer y cumplir todas sus atribuciones y responsabilidades dentro del Estado. Es así que vamos a revisar las principales diferencias y similitudes entre descentralización y desconcentración. Obviamente son palabras muy diferentes y tienen significados muy diferentes para la administración pública. La descentralización. Pensemos en descentralización a todas aquellas entidades o instituciones que no pertenecen directamente al Estado. Un gran ejemplo que podemos pensar todos para entender este concepto es los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos no tienen la facultad, tienen las facultades, tienen autonomía propia. Por lo tanto, no dependen mucho de la administración central. En cuanto a atribuciones y responsabilidades, las tienen propias y no siguen las que se han mandado desde el gobierno. Tienen poder de decisión los gobiernos autónomos descentralizados y ellos solo requieren la transferencia de recursos por parte del gobierno central y son quienes ejecutan el presupuesto, su presupuesto propio. En cambio, las entidades de desconcentración, que son, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, imaginémonos, son entidades que pertenecen al gobierno central, pero no pueden ejercer por sí solos autonomía financiera, autonomía jurídica, etc. Es por tanto que ellos tampoco disponen de un presupuesto ni de un reglamento administrativo, no tienen nada propio. Ellos solo ejecutan lo que quiere la administración central dentro de sus atribuciones, responsabilidades y no hacen nada más allá. Entre los consejos y los gobiernos autónomos descentralizados, los dos necesitan una autorización legal, es decir,
son regidos por la justicia legal ecuatoriana. Ahora bien, dentro de nuestro estudio, y obviamente como es más importante analizar qué es un gobierno autónomo descentralizado, se ha presentado la siguiente imagen en donde podemos visualizar que un gobierno descentralizado puede ser parroquial, cantonal o provincial. Como vemos en la gráfica, el presidente del GAT parroquial rural tiene autonomía, el gobierno autónomo municipal, en este caso una alcaldía, también tiene una autonomía y no depende del gobierno central, y el gobierno autónomo provincial, que en este caso serían las prefecturas, tampoco dependen de la administración central. Todos ellos gozan de una autonomía política, administrativa y financiera. Todos ellos se rigen a sus propias leyes, solo reciben recursos de la administración central y ejecutan bajo sus propias directrices. En ningún caso, un gobierno autónomo descentralizado ejercerá su autonomía para ser excluido de un territorio nacional. Es así que una vez que ya revisamos el proceso de globalización, el proceso de cómo el Estado trata de ejecutar sus responsabilidades en el país, también es importante analizar qué pasa con la participación ciudadana. El Sistema Nacional de Participación Ciudadana en el Ecuador es muy importante y se lo puede dividir en dos aspectos. El sistema de participación ciudadana en las funciones del Estado, funciones ejecutivas, y la participación ciudadana local. ¿Qué pasa con el primero? Con el primero, los ciudadanos tienen el ejercicio del control social dentro de las decisiones, ya sea para instituciones y los representantes de estas instituciones. Con esto, ¿qué es lo que quiere el Sistema Nacional de Participación Ciudadana? Quiere fortalecer el poder ciudadano, quiere mejorar el buen vivir dentro del país. También dentro de la participación ciudadana local, que es lo que se hace a través de los gobiernos autónomos descentralizados, se busca que los locales, los ciudadanos locales, busquen las prioridades, las necesidades que tienen para el desarrollo de sus propios territorios. Es así que se controla desde el ámbito ciudadano a las entidades que forman parte del Estado en la función ejecutiva y por el tema local a los GATS. Es decir, la participación ciudadana ejerce un control en los dos ámbitos y es la veedora y la supervisora de todos los procesos dentro de la administración pública. Estimados estudiantes, por favor, recuerden que la comunicación oficial del módulo se halla en cartelera en línea. El área social para cualquier interacción está en cafetería virtual y existe un trabajo colaborativo para responder sus preguntas en la parte de dudas e inquietudes dentro de la plataforma virtual. Les agradezco mucho su atención esta tarde.